Muchas gracias por acompañarnos. Este trabajo que hacemos evangelístico en estas redes sociales, lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús, para que el nombre de Jesús sea puesto en alto, sea glorificado nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que ustedes sean llenos de conocimiento de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que su casa, su vida, su hogar sea llena de mucha paz. En el nombre de Jesús. Y tenemos un tema especial, hermana Yesenia, sobre el ayuno. El ayuno, que es tan importante para nosotros. Algunos dicen que no pueden ayunar. Algunos otros dicen que el ayuno no fue establecido para los cristianos, ni para este tiempo, sino que fue en tiempos antiguos. Y hay algunas personas que piensan de diferentes formas en cuanto al ayuno. Santo. Hoy vamos a hablar un poco sobre el ayuno y lo importante que es para nuestra vida espiritual. Si hay veces tenemos una petición y vemos que no hay respuesta, tenemos que meterle ayuno y oración. Tenemos que entrar en ayuno y clamar a Dios y suplicar para que Él nos responda. No nos podemos quedar conformes porque no hay respuesta. Hay que buscar la respuesta de parte de Dios. Y entonces qué bueno que hoy estemos en esta transmisión muy atentos y que compartan con algunos amigos que de pronto tengan una necesidad y necesiten también de esta palabra para que tengan respuesta para su vida espiritual. Si alguna persona está, digamos, en alguna adicción y quizás ni los médicos les pueden ayudar, qué bueno que también entremos en ayuno y oración para que recibamos la respuesta de parte de Dios. San Mateo capítulo 6, verso 16 al 18, en el nombre de Jesús. Cuando ayunéis, estas son palabras directamente de nuestro Señor Jesús. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, oiga lo que dice el Señor, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Oiga, a nuestro Señor Jesús le gusta que ayunemos. Amén, gloria a Dios. Pero no que ayunemos y que mostremos esa cara de martirio, de dolor, de tristeza, de cansancio a los hombres para que ellos vean, vea, estos ayunan, mire cómo están demacrados, cómo ayunan. No, que nos lavemos, que nos unjamos y nos lavemos para que los hombres vean que estamos bien y solamente nuestro Padre que ve en lo secreto. Amén, para mostrar a nuestro Padre que ve en lo secreto que sí ayunamos. Y nuestro Padre que ve en lo secreto dice que nos va a recompensar en público. ¡Aleluya! Que va a haber una respuesta si Gloria ayunamos de corazón, si buscamos la presencia de Dios. Pero ¿qué es el ayuno, hermana Yesenia? ¿Qué es ayunar? Si alguno puede escribir ahí, que tenga algún texto y nos diga qué es ayunar, sería útil para este mensaje también. El ayuno es abstenerse de alimentos. Algunos médicos dicen que ayunar es dejar que el cuerpo descanse y se limpie de forma natural. Oiga, algunos los médicos recomiendan el ayuno. O sea que es beneficioso también, hermana Yesenia, para la salud. El ayuno puede ser beneficioso para nuestra salud porque en ese momento el cuerpo descansa. Ayunar es dejar que el cuerpo descanse y se limpie. Oiga muy bien. O usted no sabe que cuando va donde el médico, hay veces le quitan algunas comidas y agregan de pronto algunas medicinas, pero creo que es más bien por la alimentación que hacen que muchas personas se alivien. Bendito con Dios. Una sana alimentación o quitando algo, una mala costumbre que llevamos de alimentación. Bendito Rey. Los creyentes en el Evangelio acostumbramos el ayuno también, acostumbramos a ayunar para pedir la dirección de Dios para algunas decisiones, para estar más cerca de Dios, que de pronto no estamos sintiendo la presencia de Dios. Bueno, vamos a meterle ayuno porque yo quiero sentir, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por alguna petición personal. La esencia del ayunar aceptablemente es que el alma reciba más atención. Oiga muy bien, que el alma reciba más atención mientras que el cuerpo recibe menos. El propósito del ayuno es que el alma reciba más atención que la que recibe el cuerpo.
Y esto lo vamos a ir viendo en esta transmisión. Salmo capítulo 35, como leía la hermana Yesenia en el verso 13. Pero yo, dice el salmista, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio. Amén. Afligí con ayuno mi alma. Gloria a Dios. Oiga, el salmista ayunaba. Y también muchos de los creyentes, de los que seguían al Señor, buscaron a Dios en ayuno, y también algunos incrédulos, que lo vamos a ver al transcurrir de este mensaje. La tradición inventó muchos ayunos en la antigüedad. Los fariseos tenían muchos inventos de ayunos. Y también en sus oraciones repetían que ellos ayunaban diferentes veces en la semana. Y esto lo dice San Lucas capítulo 18, verso 12. Como dice un fariseo en su oración, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Así era la oración de ellos, y este era el invento que tenían de diversidades de ayunos que ellos hacían. Los judíos ayunaban cuando había peligros y problemas de cualquiera clase. En tiempo de luto, para manifestar el arrepentimiento, creían que el ayuno intensificaba el pesar por el pecado. En San Mateo capítulo 9, verso 14 al 15 dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Santo Dios. Oiga, el Señor le reclamaban porque los discípulos del Señor no ayunaban, porque Jesús estaba con ellos. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Amén. Oiga, mientras el Señor Jesús estaba presente con los discípulos, ellos no tenían necesidad de ayunar. Gloria a Dios. Pero mire lo que aclara el Señor Jesús en el texto. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Pero iba a llegar un momento en que el Señor no iba a estar presente con ellos. Y dice: entonces ayunarán. Ayunamos porque el Señor Jesús no está presente. Si queremos buscar la presencia de Dios, es necesario que entremos en ayuno y oración. El Señor Jesús nos dejó un buen ejemplo del ayuno en San Mateo capítulo 4, verso 2. Antes de elegir a sus discípulos, a sus apóstoles, después de haber ayunado, Mateo capítulo 4, verso 2, después de haber ayunado, oiga, 40 días y 40 noches tuvo hambre. El Señor ayunó 40 días y 40 noches. Y aquí en nuestra vida cristiana, y todos los hermanos y pastores creyentes saben de lo que estamos hablando. Puesto los ojos en Jesús, nuestro mayor ejemplo no son los líderes, no son los predicadores. Nuestro mayor ejemplo a seguir es el Señor Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí. Oiga, y nuestro Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Así es. Y ustedes saben cómo fue tentado. Gloria al Señor Jesús. También dice en San Juan capítulo 4, verso 31 y 34. No solamente ayunó en esa ocasión, también los discípulos del Señor se preocupaban porque el Señor le gustaba más la presencia, la oración y el ayuno que el mismo alimento. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, oiga, le rogaban: Señor, por favor, se nos va a morir, Señor. Le rogaban diciendo: Rabí, come. Rabí, maestro, come. Y mire la respuesta del Señor Jesús. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire la respuesta tan preciosa de nuestro Señor Jesús. La iglesia primitiva también acostumbraba al ayuno para pedir la dirección de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versos 2 al 3. Ministrando estos al Señor, ayunando. Oiga lo que dice la palabra de Dios: ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé, a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, oiga lo que hacía la iglesia primitiva: ayunaban y oraban. Les impusieron las manos y los despidieron. También en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos. Oiga, no con ayuno, con ayunos. Amén, amén.
La iglesia primitiva empezó con ayunos. Gloria a Los Dios. encomendaron al Señor en quien habían creído. Aleluya. Pablo también les escribe a los romanos. Así que hermanos, Romanos capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. También a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. Esto dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, venga a ser eliminado. Pablo cuenta también, hermana Yesenia, un poco de su vida cristiana desde que conoce al Señor Jesús, los padecimientos que él sufrió en el seguimiento, en el transcurrir de su vida cristiana. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 27. Dice la palabra de Dios, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos, ¿qué, hermana Yesenia? En muchos ayunos, Amén. Gloria a Dios. en frío y en desnudez. Oiga, Pablo acostumbraba a muchos ayunos. Y unas veces piensa, bueno, ¿y por qué Pablo tenía esos encuentros con Dios tan especiales? ¿Por qué Pablo menciona de que conoce a un hombre que fue trasladado al paraíso? ¿Por qué el Pablo menciona la palabra de Dios que hablaba con los ángeles? Es que Pablo no era cualquier persona Santo. común y corriente. Pablo era una persona de ayuno y oración. Gloria a Dios. Eso dice la palabra de Dios. En muchos ayunos. Pablo era de mucho ayuno. También menciona la palabra de Dios, que habíamos hablado en otras transmisiones, de 120,000 personas. Oiga, haga la cuenta, 120,000 personas. Santo Dios. Hicieron ayuno en la ciudad de Nínive. Y Dios los libró del mal que les vendría. Porque el Nínive iba a ser eliminada. Amén. Nínive iba a ser destruida dentro de 40 días. Esta era la predicación de Jonás, que predicara por todo el pueblo que Nínive iba a ser destruida dentro de 40 días. Y 120,000 personas hicieron ayuno y oración. Eso dice Jonás, capítulo 4, verso 11. Si usted lo quiere leer en su casa. Pero en Jonás capítulo 3, verso 6 al 10, gente inconversa, gente que no conocía de Dios, gente que no era cristiana, la población de Nínive, de toda esta ciudad. Jonás capítulo 3 del verso al 10. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mire lo que dice el verso 7. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales. Amén. Fue la orden del rey: hagamos ayuno. Sabemos que tenemos una sentencia de parte de Dios, y quizás nos va a pasar lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra, a los pueblos que han estado y han ofendido a Dios. Pero este pueblo inconverso, este pueblo pecador, se vistió de cilicio y decidieron hacer ayuno y clamar y pedir misericordia a Dios. Alabanzas a tu nombre. Y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino Oh, Santo. y de la rapiña que hay en sus manos. Y ellos dijeron: ¿y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Pero mire lo que dice en el verso 10: y vio Dios lo que hicieron. Amén, amén. Oiga, cuando entramos en ayuno, llamamos la atención de Dios. Gloria al Señor. Fe mueve la mano de Dios. La fe del hombre mueve la mano de Dios. Y esta gente era pecadora.
Y yo no sé si hay alguno que se haya apartado de los caminos de Dios, que haya ofendido a Dios. Santo. Y quizás por muchos años no haya escuchado, no haya sentido la presencia de Dios. En esta noche le invitamos que haga como hizo toda esta ciudad de Nínive. Estos más de 120,000 personas de esta ciudad. Bendito Rey. Esta decisión que tomaron de entrar en ayuno y oración y clamar a Dios y pedir a Dios misericordia. Gloria a tu Gente nombre. que no tenía conocimiento aún del Evangelio, Gloria gente a tu pecadora. nombre, Jesús. Hicieron ayuno y dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 3 verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oiga, Dios perdonó a Nínive. Amén. Dios perdonó a Nínive porque entró en ayuno y oración. Mire lo importante que es el ayuno. Pero el Señor también nos aconseja a nosotros en San Mateo capítulo 16 verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, y esta palabra también es para todos nosotros, si alguno Oh, santo. de los que están en esta transmisión, dice el Señor Jesús, Santo. si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Santo, santo. Hay veces se hace complicado seguir al Señor, pero el Señor nos demanda, nos hace un reto en esta noche. Aleluya. Si usted quiere seguirme, niéguese. Hay veces el deseo de la carne, no, yo quiero comer. Y más en estas festividades, en estos tiempos de diciembre, Bendito Dios. donde hay tanta abundancia de comida en las casas. Bendito Rey. Qué bueno que saquemos un día de ayuno y oración, que nos neguemos a nosotros mismos, a nuestro deseo personal, y que saquemos un momento de ayuno y oración, y le demos gracias a Dios por todas las bendiciones de este año, Alabado Jesús. porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Gloria a tu nombre, santo. Y que quizás alguno que está en la transmisión le ha fallado a Dios. Qué bueno que saquemos un día, que nos abstengamos de comer alimento, y que tomemos la cruz y decidamos seguir al Señor. Que nos neguemos a nosotros mismos, a nuestro deseo Bendito. natural, y que dediquemos un día de ayuno y oración a Rey nuestro de la Dios, gloria. donde le vamos a brindar al Señor el agradecimiento, Sí, Señor. la gloria y la honra y la alabanza, donde le vamos a decir al Señor, Señor, perdónanos este año, que no hemos andado de la mejor manera, no ha sido nuestro mejor año, hermana Yesenia, Señor Jesús. no ha sido lo que nosotros queremos, porque quizás estamos sujetos a algunos contratos en este país, Santo. porque quizás tenemos que cumplir por muchas cosas. Pero qué bueno que saquemos un día para dedicarle al Señor y decirle gracias. Bendito Rey. Gracias porque hoy nos tienes con vida. Amén, amén. Muchos hoy en día no están, han partido a la eternidad. Como ustedes saben, este virus ha matado mucha gente. Y todavía muchos están muriendo de algunas enfermedades. Hemos escuchado de muchos que han muerto por accidentes de tránsito, pero el ángel de Jehová sigue acompañándonos. La presencia de Dios sigue estando con nosotros. Hay motivos para darle gracias a Dios. Y quizás, a pesar de que muchos están con vida en esta noche, sigue siendo algunos desagradecidos con Dios. Hay muchos que siguen siendo rebeldes a sus padres, rebeldes a Dios, rebeldes a su familia. Pero vamos a sacar un día y vamos a decirle al Señor, Señor, perdónanos. Poderoso. Perdona nuestras rebeliones. Oh. Queremos hacer como lo hizo Nínive. Queremos abstenernos de comer alimento y buscar más la presencia de Dios. Yo quiero decir, como dijo Eliseo en una ocasión, yo quiero una doble porción del Espíritu que tiene Elías. Yo quiero una doble porción del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno mucho más, que mi copa rebose de la presencia de Dios. Pero eso no lo vamos a conseguir acostados. Debemos de meternos en ayuno y oración. Oh, santo. ¿Por qué Pablo hablaba con los ángeles? Es que Pablo mantenía en ayuno y oración. Oh, divino. Porque quizás en esta generación no vemos los milagros
que se veían en la iglesia primitiva. Es porque la iglesia de este tiempo ya no quiere ayuno y oración, sino que quiere puro comer, puro libertinaje, Santo. puro mundo. Por eso no estamos viendo la mano de Dios. Por eso no estamos viendo los milagros. Por eso el Señor nos está moviendo como se movía anteriormente. Porque estamos satisfaciendo más los deseos de la carne. Porque no queremos llevar la cruz. Porque no nos queremos negar a nosotros mismos y seguir al Señor como lo hizo la iglesia primitiva. Pero yo quiero retar a muchos de los que están en esta noche en la transmisión, que nos pongamos en pie y que empecemos a vivir como lo vivió la iglesia primitiva, una vida cristiana genuina, verdadera, en ayuno y oración, Alabanzas a tu nombre. para que empecemos a ver grandes milagros y prodigios, que muchos sean salvos. Ya escuchamos una noticia, hermana Yesenia, estamos escuchando noticias de muchos que están hablando de una marca para los hombres, y eso se está escuchando aún en Caracol, de las noticias de nuestro país en Colombia, y aquí en muchos países se está mencionando. Y esto es bíblico. Amén. De una marca que quizás se le va a poner a la gente para llevar el control de las vacunas y yo no sé de cuántas cosas más. Pero esto es bíblico y esto es señal de que Cristo viene. Amén. Cristo viene. Oh, santo. El Señor está a la puerta, pero la puerta sigue estando abierta. Va a llegar un momento en que esta puerta se cierre. Ya no vamos a seguir durmiendo, hermana Yesenia. Oh, Necesitamos, divino. la iglesia del Señor necesita entrar en ayuno y oración. Alaba. La iglesia del Señor Jesús necesita despertar. Cristo viene. Cristo está a las puertas. Cristo viene. La venida del Señor se acerca. Pero la iglesia quizás no está totalmente preparada. Preparemos